En este jueves recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. La pérdida de un ser querido, cuando la muerte nos toca la puerta de nuestras familias, también es una oportunidad para aceptar lo que llamamos voluntad de Dios. Igualmente debemos tener mucho cuidado cuando usamos esta expresión, porque sin querer podemos reducir el misterio a frases que en realidad pueden dejar una amargura en el corazón o pueden incluso desdibujar la imagen de Dios Padre. De hace poco una mamá que perdió a su hija me decía algo así: estoy cansada de que me vengan a decir frases, que lo acepte, que mi hija se fue porque era un angelito, y no sé cuántas cosas más que a veces decimos, pero que en definitiva son frases. Tenemos que pasar ese momento y tenemos que hablar poco cuando alguien pierde a alguien, especialmente una madre, un padre, un hijo. ¿Dios quiere la muerte? ¿Dios quiere que suframos y que nos vayamos quedando solos? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué Dios me llevó, como se dicen algunos, lo que más amaba? ¿Por qué esta persona, siendo tan buena, tuvo que sufrir esto, tuvo que irse así repentinamente? ¿Por qué mueren tantos inocentes y niños indefensos? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué permite que los que gobiernan las naciones sean capaces de legislar para la muerte, de diagramar guerras, de hacer sufrir a miles? Estas y miles de preguntas más nos pueden invadir el corazón ante el misterio de la muerte y del sufrimiento. Obviamente la fe tiene las respuestas a todo esto, no las respuestas que a veces esperamos, inmediatas y mágicas, pero sí las respuestas que en definitiva a la larga triunfarán. Nuestra vida es de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor, dice San Pablo. Por eso la muerte de un ser querido vivida desde la fe, afrontada con Jesús, es una oportunidad para confiar en Él y amar como Él. No nos libra de pasarla, pero nos acompañará al pasarla, y eso ya es una gran noticia. No nos librará de la muerte del cuerpo a nuestros seres queridos, pero sí los librará y nos librará de la muerte eterna. Sí les dará la vida eterna, nos la da en este momento. Qué lindo lo que decía San Pablo en la lectura del domingo. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Vamos a algo del Evangelio, a la primera frase, que es la que le abre el corazón a la comprensión de lo que sigue, que parece casi imposible. Es importantísimo muchas veces en la palabra de Dios encontrar la frase, la palabra o el gesto de Jesús, que es como la llave que abre la interpretación de todo lo demás. Me parece que la de hoy es esta: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Trataré de traducirla a un lenguaje sencillo. Podríamos decir así, imaginando que Jesús
nos dice esto mismo, pero de otra manera. Les aseguro que si ustedes piensan que ser cristianos, ser mis seguidores, ser discípulos, es cumplir una regla o muchas, y con eso quedarse tranquilos, no disfrutarán del amor que vine a traer al mundo, que siempre desborda, que es abundante y que llena el alma. Les aseguro que ustedes se conforman únicamente con no hacerle el mal a nadie y no ven más allá y no piensan en cómo hacerle el bien a los demás, se estarán perdiendo lo mejor del reino de Dios. Les aseguro que el reino de Dios no es solamente el momento o el estado al que llegaremos cuando partamos de este mundo, sino que es también la relación de amor que se puede dar ahora entre Dios Padre, el Hijo Jesús y entre nosotros, y por eso cuando nos olvidamos de esto, nos estamos perdiendo una parte grande. Les aseguro que el fariseísmo, el vivir la fe como un simple cumplir, como un querer vivir solo para nosotros, para una satisfacción personal de estar haciendo las cosas bien, es algo mucho más común de lo que ustedes creen, y que por eso vengo a enseñarles la verdadera libertad, vengo a enseñarles que si no dan un salto, se van a perder lo mejor. Les aseguro que si creen que la santidad, la justicia, el ser agradables a Dios, es algo que van construyendo ustedes mismos al ritmo de su propio esfuerzo, jamás disfrutarán la alegría de ser salvados, de recibir gratis desde lo alto la fuerza, para no solo cumplir los mandamientos a secas, sino que además ir mucho más allá, llegar a la alegría de amar sin calcular, la alegría de amar no por obligación, sino con libertad, porque eso es el amor. Y para terminar, te aseguro que esto hay que pedirlo, hay que pedir esta gracia si estamos estancados en nuestra fe, media muerta, sin fuerzas, una fe que se quedó sin respiración porque no comprendió lo que significa ser cristiano, porque nos enseñaron mal o porque nunca lo comprendimos. Te aseguro que si lo pedimos el Padre nos lo dará. No te olvides de que como hijos del Padre jamás se nos negará aquello que pedimos y sirva para nuestra santidad. No te olvides de que como hijos de Dios y hermanos de todos jamás podemos despreciar a los otros, ni de obra, ni de palabra, ni de pensamiento, ni por omisión. Si todavía lo hacemos, querrá decir que todavía seguimos en la religiosidad del cumplir, en la religiosidad de nuestro yoísmo, que le encanta conformarse con mirarse a sí mismo y estar tranquilo de conciencia, porque tan malo no es. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.